Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver algunos ejercicios del trabajo práctico número 2. Acá tenemos el 5.2 ejercicio que dice que tenemos que encontrar los valores de las resistencias tal que la corriente de reposo sea la mitad del valor de IDCS y la BSDQ sea 4 volt, considerando que la alimentación para ambos casos, la negativa y la positiva, son 12 voltios. Y la corriente de drenaje de saturación es 12 mA y la BP es 3 voltios. Acuérdense que esos últimos dos parámetros son propios del transistor. En este caso tenemos un transistor JFET de canal P. ¿Y cómo se trabaja eso? Hay dos formas, trabajarlo normalmente, y otra es, como este circuito es exactamente, es muy parecido al que viene con JFET canal N, lo único que hay que hacer sería invertir las polaridades de las fuentes de alimentación y los sentidos de corrientes y toda la cosa, ¿cierto? Y lo puedo tratar como si fuera un canal N. Eso sería, digamos, a prueba de equivocación. Porque por ahí acá al cambiar un poco las tensiones de polarización, que antes era una VGS, para canal N era una VGS negativa y ahora va a ser una VGS positiva, por ahí a uno lo confunde un poco a la hora de usar las ecuaciones. Pero yo lo voy a tratar como si fuera cualquier otro dispositivo normal, así que vamos a usar estas ecuaciones. ID es igual a IDCS, voy a usar la misma de siempre, solo que voy a tener en cuenta el signo. Dividido BP al cuadrado. Esta es la ecuación de Shockley, la de transferencia, ¿cierto? Y después, por otro lado, ¿qué tenemos? La ecuación de la malla de salida. ID es igual a BDD más BSS menos BSD. Pongo BSD porque es un canal N, canal P, perdón. Dividido las resistencias RS más RD. Perfecto. ¿Qué más? La ecuación de la recta de polarización, que sería ID igual a BSS menos BGS dividido RS. Sería así. Perfecto. ¿Qué más? Nada más, esas son las ecuaciones que necesitamos. Acuérdense que la corriente de puerta es 0, la tomamos así aproximadamente, entonces en RG no hay caída de tensión. Bien, ¿qué más? Empecemos directamente. Como ya tenemos la IDQ, podríamos despejar la BGS correspondiente a esa corriente de polarización, porque ya la IDCS y la BP la tenemos como dato. Entonces, despejando, ¿qué nos va a quedar? Que BGS es igual a BP, yo ya estoy haciendo el despeje directamente, eso lo verifican ustedes, igual a esto. Entonces acá BGS va a ser aproximadamente ese valor. Sacamos la cuenta, nos queda 6 arriba, 12 abajo, por BP. Nos queda que BGS va a ser positiva y va a valer 0,879 volt aproximadamente. Podríamos hacer 0,08, ¿cierto? Para redondear un poco, 0,88 y ya está, volt. Bien, esa es la BGS. ¿Y para qué calculamos esa BGS? Y para, a través de esta ecuación, despejar el valor de RS. Fíjense, está re fácil porque ya tenemos BGSQ, tenemos IDQ, podemos despejar RS. Entonces RS, a partir de esa ecuación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a BSS menos BGSQ dividido IDQ.
Entonces eso nos va a quedar aproximadamente IDCS, el ABCS, ¿cuánto vale? 12 volt menos 0,88 dividido la corriente, que en este caso va a ser 6 mA. Nos queda 1801,85 kilo ohm. Aproximamos al valor comercial más cercano, nos queda RS 1,8 kilo ohm. Listo. ¿Qué más? Hay que sacar RD. ¿RD dónde la sacamos? De la malla de salida. De la malla de salida vemos que tenemos como dato la BSD. Todo el resto es dato salvo RD. Así que despejamos RD. RD va a quedar BDD más BSS menos BSDQ. Todo eso dividido por IDQ y restado por RS. Acá en el valor de RS obviamente ya ponemos el valor aproximado, el comercial, si ya lo hemos definido. Bien, entonces tenemos 24 volt menos 4 volt, 20 dividido 6 mA, me quedan 3,33K, le resto 1,8K y me queda RD en 1,53 kilo ohm. Si lo aproximo, me queda RD igual a 1,5K aproximado al valor comercial. Ahora la pregunta sería, ¿qué valor le doy a RG? Bueno, eso va a depender de qué aplicación se le va a dar a este circuito. Si va a ser un amplificador en drenaje común, RG tiene que tomar un determinado valor, que va a depender de la impedancia de entrada del que necesita la etapa. Lo mismo si fuese una etapa en drenaje en surtidor común. Pero si fuese una etapa con puerta común, RG podría ser directamente un cortocircuito, porque no corta ni pincha para ese caso. Entonces, como nosotros acá no sabemos eso, bueno, podríamos tomar un valor alto de RG, por ejemplo 100 kilo ohm, para no disipar potencia. Y ya está. ¿Por qué? Podría haber sido 1 mega ohm, podría haber sido 50 kilo ohm, sí, tranquilamente. Pero elegí este valor porque se me ocurrió. No elijo un valor, por ejemplo, de 10 mega ohms o más alto todavía, porque ahí ya empieza a pesar la pequeña corriente que habíamos despreciado acá, la de compuerta, ¿cierto? Y puede que haya una caída de tensión que se empiece a notarse, ¿cierto? Entonces, por eso elegí este valor, que no es ni muy grande ni tampoco muy pequeño para lo que es el FET. Y de paso aprovecho y no disipo potencia. Y de alguna manera, si por algún motivo se genera alguna especie de corto en el transistor, RG me limita la corriente, ¿cierto? Entonces, ya está. Esto quedaría para hacer la verificación teórica, eso lo hacen ustedes. Así que vamos con el siguiente problema. Tenemos este ejercicio donde hay un MOSFET incremental, canal N, que nos dice que tenemos que calcular el valor de RD y el valor de BDD necesario para que la corriente de reposo sea 4 mA y la BDSQ sea igual a la mitad de la alimentación. ¿Este tipo de polarización se podría aplicar a un JFET? Sí, no y por qué. Y bueno, acá nos dan los datos, la BGC-ON, la ID-ON, la BT, que son datos del transistor. Entonces, ¿cómo planteamos esto? De nuevo, haciendo lo mismo de siempre, que es plantear las ecuaciones del circuito, que son malla de salida, por ejemplo, BDD igual a ID por RD más BDS, BDSQ, IDQ acá. Malla de entrada, la malla de entrada va a ser esto que está acá.
Malla de entrada, ¿qué me va a quedar? BDD igual a IDQ por RD. Como acá en la resistencia de compuerta no hay corriente, no se genera caída de tensión. Eso es como si fuese un cortocircuito virtual. Entonces acá directamente veo la BGSQ. Si se fijan, las dos ecuaciones son exactamente igual y no queda alternativa que la BDSQ sea igual a la BGSQ, lo cual es lógico. Si la compuerta está cortocircuitada a través de ese cortocircuito virtual, valga la redundancia, con el drenaje, son la misma ecuación. Perfecto. ¿Y qué más? Bueno, también está la ecuación propia del transistor, que es ID igual a K por BGS menos BT, todo eso al cuadrado. Esa es la ecuación de transferencia del transistor. K es un factor propio del transistor que lo calculamos a través de estos datos que se pueden hallar en el manual, que son la BGS on y la ID on. Guarda que estos datos no son los datos de encendido, no es el valor umbral. Fíjense, esto no es el valor umbral. El valor umbral lo tengo acá, que es el B threshold, que es de 3 volts. Esos valores de BGS y de ID son valores que están dentro de la curva de transferencia del transistor. O sea, cuando el transistor ya se activó, no son los valores para los cuales se activa. Hay que guardar con esta nomenclatura que dice on. Eso significa que el transistor ya está encendido, no que se enciende ahí. ¿Se entiende la diferencia? Así que bueno, calculemos K. Como tenemos BGS e ID para un punto de la curva, podemos calcular K. K, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a ID dividido BGS menos BT, todo eso al cuadrado. Y ahí tengo K. ¿Cuánto vale K? Bien, tenemos 6 menos 3 al cuadrado. Todo eso dividiendo por 4 mA. Me queda que K va a ser aproximadamente 4,44 mA por volt cuadrado. Ya tengo K. Perfecto. Entonces, si I de Q vale 4 mA, que justo coincide con la ID de encendido, entonces BGS va a ser 6 volt. Y como BGS es igual a BDS para este circuito, ya tengo cuánto va a valer la BDSQ. Y por ende, puedo despejar cuánto va a valer la tensión de alimentación. Cuánto tiene que valer. Entonces, como BDSQ es igual a BGSQ, que en este caso son 6 volt, entonces la BDD van a ser 12 volts. ¿Sí está clarito? 12 volts. Listo, ya tengo la alimentación. Ahora falta calcular RD. Si en BDS hay 6 volts y la alimentación es de 12, quiere decir que en RD también hay 6 volts. Entonces, como RD va a ser igual a 6 volts dividido 4 mA, que es la corriente. Eso me da 6 dividido 4 mA, me da 1,5 kiloohms. Y como ya está eso en un valor comercial, directamente lo dejo ahí. Listo, esto queda para verificar. RG, bueno, ya estaba dada, vale 10 megas en este caso. Así que este problema también ya está. Hagan la verificación teórica, corroboren eso. Y si pueden, simulan este circuito. Ármense un transistor genérico que tenga estos parámetros y ya está. Lo mismo en este caso. Ármense un transistor genérico, cámbienle los parámetros por los que tiene los que propone el problema y hacen la verificación mediante simulación también. Bien, vamos al último. Dice: polarice el transistor de modo que opere en la región de saturación y que la corriente de reposo sea 4 mA más menos 10%.
considere la alimentación como 24 volts y usar el transistor 2N7000. Hay que buscar en el manual del dispositivo los parámetros necesarios para diseñar el circuito. Si se quita la resistencia del surtidor RS, ¿el punto de trabajo seguirá siendo el mismo? ¿Por qué? Bueno, acá esto me hizo recordar que se me pasó por alto un punto del ejercicio anterior. Decía, ¿esta polarización se puede aplicar a un JFET? Y pregunta sí o no y por qué. Bueno, para ello hagámonos un planteo. Por ejemplo, tenemos este JFET. Supongamos que tenemos este JFET y le aplicamos esa misma polarización, ese mismo circuito de polarización. Y ahora pensemos, si tenemos un JFET canal N, esto es válido ya si no importa si es canal P o canal N. En este caso, bueno, estamos analizando un canal N para compararlo con el MOSFET incremental de canal N. Bien, acuérdense ustedes que la compuerta tiene que estar a un menor potencial que el surtidor para que esto funcione, porque es un JFET canal N. Y acá no lo estoy logrando, no estoy cumpliendo con eso. Y encima, como la compuerta es P, el canal es N, estoy polarizando en directo la juntura y por lo tanto lo quemé, porque el JFET no está preparado para funcionar con la juntura de control en directo. Entonces lo quemé, se quema esto, no funcionaría. Porque fíjense que el ejercicio me plantea si esto se podría aplicar a un JFET. No me dice nada de si va a ser un MOSFET decremental, que ese justamente se comporta parecido al JFET, pero puede trabajar con tensiones positivas en compuerta. En cambio este no. Y bueno, ya explicamos el por qué. Porque se daña, o sea, va a hacer que la juntura de control se polarice en directo y listo, se quemó. Por ese motivo no se puede usar. Lo mismo... y esto también me hizo recordar en el video, en uno de los videos anteriores, preguntaba si, por ejemplo, esta polarización va a funcionar para un transistor BJT. Ya que estamos, explicamos eso también, que quedó ahí colgado en el aire. Bueno, antes, en el extremo de RE, que está abajo, estaba la fuente de alimentación, la negativa, y RB estaba puesta masa. Pero ¿qué pasa si sacamos esa fuente de alimentación negativa y conectamos las dos resistencias a masa? ¿Eso anda o no anda? Esto es RC y esto es BCC. ¿Andaría o no andaría esto? La respuesta es que no, porque yo de alguna manera tengo que hacer que la base esté a un mayor potencial, 0,7 volt por encima del emisor, y fíjense que acá no tengo forma de lograrlo. No hay forma, por lo tanto este transistor va a estar cortado y esta polarización no sirve. Distinto es el caso del JFET, que ahí sí esta polarización funciona, pero por la manera que trabaja el transistor. Acá si yo pongo un JFET, esto funciona por cómo es el transistor, por cómo es su funcionamiento, ¿cierto? Acá, por ejemplo, pongo un JFET. JFET, canal N. Esto anda, ya sabemos que anda. ¿Por qué? Porque acá sí se logra. Fíjense que como no chupa corriente el JFET en un principio, o no chupa, no absorbe, no tira, RB es como si fuera un cortocircuito y por lo tanto la compuerta es como si tuviera masa. Y por lo tanto, si por algún motivo acá circula corriente, el surtidor va a estar a un mayor potencial que la compuerta y por lo tanto esto se polariza como tiene que ser. Por eso anda. Esto también, por ejemplo, si lo reemplazamos por un MOSFET incremental canal N, no va a andar porque
en ese aspecto se comportan parecido al BJT. Entonces, este tipo de polarización no funciona para el BJT ni para el MOSFET incremental. Así como la polarización esta no funciona para el JFET. Bien, volvamos al ejercicio 5.6. Empecemos a diseñar. Tenemos que primero analizar la hoja de datos y de ahí extraerlos para hacer nuestro diseño. Bien, a ver, vamos a abrir una hoja de datos. Acá tenemos la hoja de datos del 2N7000. Es un MOSFET incremental, canal N, de pequeña señal, baja potencia. Aquí están los datos de siempre. Pero vamos a los datos que nos interesan. Tenemos la tensión de umbral, tenemos la IDC ON, tenemos la IDC ON que está medida para una BGS, que esa es la BGS ON. Pero el problema de esto es que la tabla nos da un valor mínimo y máximo. ¿Cuál tomamos de eso? Acá en este caso en la IDC ON, en la IDE ON nos da solamente el valor mínimo. ¿Tomamos ese o cuál tomamos? Lo mismo que para la tensión de umbral. ¿Tomamos el mínimo o el máximo? Hay un problema, ¿cierto? Ahí hay que tomar alguna decisión. Bueno, para saltear ese problema, a veces algunas hojas de datos traen lo que se conoce como valor típico, que por ahí es el valor que suele aparecer más, ¿cierto? Cuando uno ensaya el dispositivo y mide, ese es el valor que más se repite, digamos. Pero nosotros, para saltear ese problema, podemos irnos a la parte de gráficas. Las gráficas no siempre las hojas de datos lo traen, pero en este caso yo tengo una hoja de datos que sí. Y bueno, háganse esta pregunta: la gráfica, ¿para qué valores lo hará? Si no especifica nada, lo más probable es que esta gráfica sea para valores típicos. Entonces, si ustedes se fijan, esta gráfica que tengo acá a la derecha es la curva de transferencia de este MOSFET. Y si nos vamos acá, en la intersección con el eje de abscisas, podemos leer directamente el valor de BT, que en este caso sería aproximadamente 2,5 volts. Listo, tenemos 2,5 volts. Ahora necesitamos otro punto de la curva para poder despejar el K, que es el parámetro que necesitamos, ¿cierto? Entonces fíjense que justo acá, en 0,2 para 0,2 amperes, le corresponde una tensión BGS de 4 volts, ahí en ese punto, está ahí aproximadamente, y con eso ahí digamos que hemos obtenido nuestro IDC ON y la BGS ON, y además sacamos el valor de umbral, el BT. Entonces esos datos son los que nos vamos a guardar. Acá vamos a anotarlos. Tenemos que la BT es aproximadamente 2,5 volts. La IDS ON es 0,2 amperes para una BGS ON de 4 volts. Entonces, con esos datos ya está. Podemos encarar el diseño, que los hemos considerado como valores típicos. Bien, entonces ahora vamos de nuevo a la presentación. Acá tenemos. Anotamos esos valores y procedemos de la misma manera. Tenemos que hallar K. Perfecto. Entonces K va a ser igual a ID dividido BGS menos BT sobre 2. Obviamente, cuando estamos en una situación real, lo más conveniente es medir los parámetros del transistor. Si se puede, por supuesto. A veces no se puede, así que esta es una forma, digamos, de trabajar si necesito diseñar algo con este transistor. Bien, ¿cuánto vale K? Aproximadamente vale 4 menos 2,5, eso al cuadrado, dividiendo por la ID
vale aproximadamente 88,9 miliamperes por volt cuadrado. Listo, con eso ya estamos. Entonces, como la I de Q es 4 miliamperes, con eso podemos despejar a través de la ecuación de Shockley, que es la que está acá, podemos despejar la tensión correspondiente a VGS. Entonces despejemos la tensión, sería VGS igual a VGSQ, sería igual a I de Q dividido K más BT. Listo. Aproximadamente eso va a ser igual a, tenemos 4 dividido 88,9 raíz cuadrada de eso más la BT, que es 2,5, y aproximadamente nos da 2,71 volts. Perfecto. ¿Qué más? Eso para una I de Q de 4 mA. ¿Qué más? Bueno, ya no podemos sacar ningún otro dato más, así que acá se viene la parte donde hay que tomar decisiones. Fíjense que no nos dicen nada de qué tensión debe caer en RS o en RD, así que tenemos cierta libertad para eso. Vamos a tener que elegirlas de manera arbitraria. Tampoco nos dicen qué tensión tiene que haber en BDS, pero podemos tener una idea aplicando este criterio. Para que el transistor esté saturado, que es lo que nos dice acá el problema, tenemos que garantizar que el transistor esté saturado, BDSQ tiene que ser mayor a BGSQ menos BT. Esta es la condición para entrar en región de saturación. Entonces, BGS es 2,71 menos la BT, que es 2,5. Nos queda que BDSQ tiene que ser mayor por lo menos a 0,21 volt. Valor muy chico. Como es muy chico, podremos directamente aplicar el criterio de que BDS sea la mitad de la alimentación. Apliquémoslo para simplificar todo este problema. Entonces, si BDSQ es igual a BDD sobre 2, ¿cuánto queda? Esto queda en 12 volts. Listo, ya tenemos eso establecido. Con lo cual se van reduciendo las variables. Ahora lo único que me queda por hallar es RD y RS. Si en BDS caen 12 volts y la fuente es de 24, quiere decir que en la suma de RS y RD me caen los otros 12 volts. Entonces RD más RS tiene que ser igual a 12 volts dividida la corriente, que es 4 mA. A ver cuánto me da. 12 volts dividido 4 mA me va a dar 3K. 3 kilo. Y bueno, acá puedo tomar un montón de decisiones. Yo en este caso particular, como no hay nada que me restrinja, voy a decidir que si RS es un K, entonces RD tiene que ser 2K. Y de esa manera ya determiné RD y RS. Listo. Ahora falta calcular R1 y R2. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, necesitamos la tensión de Thevenin, que en este caso, al tratarse de un FET, la tensión de Thevenin es igual a la tensión de puerta. ¿Por qué? Porque el MOSFET no toma corriente para nada. Entonces el divisor de tensión es como si estuviera circuito abierto. No hay ninguna caída de tensión en la resistencia equivalente de Thevenin, en la compuerta. Así que B de Thevenin es igual a la tensión de compuerta, y eso termina siendo igual a B de D por R1 sobre R2. R1 más R2, perdón. Eso por un lado. Y bueno, R1, entonces aquí va a ser igual a B de D sobre BG por RG.
RG sería el paralelo entre R1 y R2. R2 va a ser igual a BDD por RG dividido BDD menos BG. Ahora, ¿cuánto vale BG? Bueno, BG por un lado va a ser igual a BGSQ. Fíjense que estoy analizando la malla de entrada. O sea que tengo acá este punto, esto es BG. Va a ser igual a esto más esto. BG va a ser igual a BGS más BS. Entonces BG va a terminar siendo BS es ID por RS. ID ¿cuánto vale? Un ID vale 4 mA. RS vale 1K. Entonces tengo 4 volts. 4 volts más 2,71 son 6,71. Esto es aproximadamente 6,71 volts. Ya tengo VG. Ahora, ¿cuánto vale RG? Como se trata de un MOSFET, yo prácticamente a RG le podría dar cualquier valor sin ningún problema. Salvo que no tiene que ser demasiado grande, porque si no también empieza a pesar en el tema del ruido y todas las cuestiones. Acuérdense que resistores de gran valor cada vez son más ruidosos. Entonces eso por ahí, si estoy armando un amplificador, me puede llegar a molestar. Entonces démosle, por ejemplo, un valor arbitrario a RG. Hago RG igual a 1 mega. 1 mega ohm. Y allá tengo R1, o sea, tengo RG, tengo VG, tengo VDD, puedo calcular las resistencias de la puerta. Bien, entonces calculemos R1. Tengo 24 dividido 6,71 por 1 mega ohm. ¿Cuánto me da eso? 3,58 mega ohm. R2, ¿cuánto me da? Tengo 24 menos 6,71. Todo eso dividiendo por 24 por 1 mega ohm. Me da 1,39 mega ohms. En definitiva, podemos hacer R1 igual a 3,6 mega ohms y R2. ¿Cuál está más cerca? ¿1,3 o 1,5? 1,3 mega ohms en un valor comercial. Y acá ya está diseñado el circuito. Lógicamente va a haber un error porque hemos hecho aproximaciones. No son los valores exactos del cálculo, así que va a haber un error cuando hagamos la verificación. Lo que sí, ese error tiene que estar dentro del porcentaje que se especifica. Fíjese que dice I de Q tiene que ser 4 mA más o menos 10%. Es decir, que I de Q puede ser 3,6 mA o 4,4 mA. O sea, puede manejarse dentro de ese rango. Eso es lo que quiero decir. Así que bueno, eso es todo de momento. Nos vemos en la próxima.